Les doy la bienvenida a cada una de ustedes. Un agrado poder volver a verlas, especialmente con la palabra en medio nuestro. Oremos y así nos ponemos en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, tú que eres la fuerza en nuestra vida y también eres la esperanza tanto en la vida como en la muerte. Bendícenos con la fe y tu sabiduría, de modo que podamos seguir los pasos de tu Hijo Jesús en una fe inquebrantable que nos ayude a pasar por todo valle de tinieblas hasta encontrar el jardín de vida que tú has preparado para cada uno y cada una de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hoy tenemos el sonido de una trompeta que va a desatar algo que va a cambiar la expectativa de esta visión de Juan. Se va a hacer una separación, un río va a desaparecer, señalando que la vida para algunos ya no será tan sencilla como era antes, especialmente de aquellos que oprimen y que hacen daño. Vayamos directamente al texto, ¿les parece? En el Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 versículo 13. Habíamos terminado con el versículo 12 cuando dice, la primera calamidad ha pasado, pero sepan que todavía faltan dos más. Y así dice desde el versículo 13. Cuando el sexto ángel tocó la trompeta, escuché una voz que provenía de los cuatro ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y esa voz dijo al sexto ángel, al que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están encadenados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año en que debían exterminar a una tercera parte de los hombres. Su ejército constaba de 200 millones de jinetes. Yo pude oír este número. En la visión vi así a los caballos y a los jinetes. Los jinetes llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. La cabeza de los caballos se parecía a la de los leones y su boca vomitaba fuego, humo y azufre. Una tercera parte de los hombres fue exterminada por estas tres plagas: el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de los caballos. Porque el poder de esos caballos reside en su boca y en sus colas. Sus colas son como serpientes que tienen cabezas con las cuales hacen daño. Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas no se arrepintieron de sus obras ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, y que son incapaces de ver, de oír y de caminar. No
Ellos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para exterminar a una tercera parte de seres humanos. ¿Cómo lo hacen? ¿Y a quién van a perseguir? Siempre se comete el error de pensar que estos castigos de la visión de Juan es como para todos, ¿ah? Que la lava caliente del cielo llega a todos y es como que el castigo va para todos, es como que no hay discriminación, ¿no? Como si Dios fuese una especie de sádico al cual le da lo mismo lo que pase, él tira fuego nomás y que se queme el que esté más cerca. Pero no sé si es tan así. ¿Por qué? Porque como decíamos la semana pasada, la pauta hermenéutica, la línea de interpretación que estamos descubriendo del Apocalipsis es que aquellas cosas que suceden, suceden por una razón en particular y es para liberar al pueblo y para dar esperanza a los que sufren. Dudo que Dios quiera mandarles una piedra de lava a los que están sufriendo, sino a los que, como dice aquí mismo, no se arrepintieron de sus obras. Más bien yo lo diría a los que no transformaron su corazón, a los que no pudieron cambiar. ¿Cuántas veces pasa lo mismo hoy en día también? Las personas, a todos nos cuesta mucho cambiar, madurar y pensar realmente que necesitamos de la ayuda de Dios, que verdaderamente necesitamos de la ayuda de Dios para ser mejores y no para seguir siendo iguales. Es lo mismo que muchas veces decimos en los cultos, y yo se los recuerdo a ustedes también. Si tú vas a la iglesia y sales igual de cómo entraste, entonces es el momento de cambiar de pastor. No se ría, Karen, es verdad, porque hay algo que no está sucediendo y debemos ser críticos y autocríticos para el bienestar espiritual de las personas. Sí, pero tenemos la libertad responsable también. Es mutua. Claro, o hay que cambiar el pastor o tienes que cambiar tú también, ¿no? Obvio, ya iba a eso. Tampoco me voy a inmolar, pero no somos infalibles. ¿Mm? Entonces, es importante que uno esté en constante transformación de Dios. Si no sientes que Dios te transforma, entonces no sientes nada. O sientes siempre lo mismo. Pues eso pasa con los romanos, que tienen un nivel de superioridad tanto espiritual como política
y de potencia, de fuerza tan elevada, que ¿quién les va a decir que están equivocados? ¿Alguien les va a decir que no pueden hacer algo? ¿O que son injustos? Nadie. Si por algo Dios o los dioses los tienen así. En el clímax de la historia y sobre todo los pueblos conocidos. Pero aquí Dios va a demostrar que no es tan así. Porque acaba de despertar a estos 4 ángeles desde esta sexta trompeta precisamente para los que están encadenados ahí, separados por el río Éufrates. ¿Cuál es el río Éufrates? ¿Dónde está? ¿Lo saben? El este, Sí, por donde está Irán. en Irak, lo que era Mesopotamia, Babilonia en ese tiempo. Así es, así es. Está en Irak, claro, la Mesopotamos en griego es entre ríos. Esa es la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. Ahí se dio la cuna de la civilización humana. Los mayores avances están ahí porque está rodeado de tierra fértil y de agua dulce. Y ahí es donde fluye, junto con el Nilo, una de las más grandes expresiones de evolución en el ser humano, al menos en cuanto a civilización. Pero resulta que para el Imperio Romano, el Éufrates era el límite del imperio. Los griegos habían llegado hasta la India, pero les fue muy, muy difícil mantener ese imperio tan vasto. Los romanos fueron más inteligentes y prefirieron rodear el Mediterráneo sin irse demasiado al este. ¿Por qué? Porque además que habían pueblos que eran muy, muy aguerridos, habían estado constantemente peleando, ¿ya? Contra los otros imperios que sí eran del este, como los mismos babilónicos, asirios, persas, contra también los griegos, y estaban dispuestos a luchar con mayor fiereza por su espacio vital y de libertad. Pues los romanos tomaron el río, como muchas veces se hace, como una división natural y que también los protegía a ellos de los ataques por ese lado. Desde ahí que ahora, al parecer, esta visión de Juan nos acerca a una liberación de 4 fuerzas que estaban encadenadas atrás del río y que van a ser de las suyas y que vienen con todo, Si están encadenadas es porque eran malosas. porque eran peligrosas. Las cadenas siempre quieren simbolizar una limitancia. Es como uno tiene que imaginarse cuando hay cadenas a un perro rabioso, que si lo sueltas, va a morder lo que encuentre por delante, ¿no? Entonces, acá lo que Juan está haciendo es mostrarnos que estos pueblos que estaban al otro lado del Éufrates estaban esperando el momento de demostrarle al Imperio Romano que no estaban solos y que ellos también pueden luchar, que ellos también están dispuestos a proteger su tierra. El problema es que el río Éufrates no era tan simple de cruzar. Seguían atacándose mutuamente, obvio,
Pero acá lo que quiere hacer esta visión es mostrarnos de que esta pax romana, la paz al estilo aguerrido de Roma, va a tener que defenderse porque ya la vida se le va a hacer más dura, porque va a cortar, Dios va a secar el río para que así las huestes desde el este vengan a castigar a los pecadores inhumanos, infieles que son los romanos. Con fuego, humo y azufre. ¿No les viene algo a la mente con estos tres símbolos? El infierno. Claro, miren, miren lo fuerte que es, ¿ah? El infierno viene hacia ti, porque tú no eres digno de ir hacia él. Es el mismo infierno que va a salir de la boca de estos caballos furiosos, con jinetes, con corazas de fuego, y que llevan consigo el azufre, que va a hacer que no quede nada de ti, porque el azufre consume. Es como decir ácido sulfúrico en nuestro mundo. Se les viene la vida dura a esta gente. Y el resto de los hombres que no habían sido dañados por las plagas no se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. Son incapaces de vivir una vida digna, porque siguen a dioses falsos, a dioses de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, porque esas son las imágenes que se hacían no solo de los dioses romanos y griegos, sino también de el César, del emperador. Y tenían que adorar la imagen del César. Y esa era la razón número uno por la cual asesinaban a los cristianos, los martirizaban, porque ellos no adoraban al César como un dios. Y llegó un momento en el imperio en donde se empezó a obligar a la gente a que prendiera incienso al César y lo reconociera como el verdadero hijo de Dios. Los cristianos no podían hacer eso y por ende caían en el martirio. No se arrepienten de la maldad que realizan, de los homicidios. Ahí está, ¿no? Primero que nada, los asesinatos que cometen, de los maleficios, es decir, más que nada de los malos deseos, las fornicaciones, que cada vez que dice esta palabra en la Biblia, en realidad ahí se sale un poco el editor. Esta palabra no existe en la Biblia, ya es la traducción católica conservadora del griego porneia, de ahí viene pornografía, que implica siempre una relación ilícita, pero que no se refiere a relaciones prematrimoniales como siempre le dan tanto al tema ese, como si fuera el peor problema de la humanidad. Se refiere más que nada al incesto, ya al abuso de padres a hijos, que es algo que ocurría mucho, mucho entre los romanos. De hecho, había una tradición en Roma en donde se suponía que la primera relación sexual del hijo tenía que ser con el padre. Y el padre le enseñaba y luego el hijo podía estar preparado, ¿no? Eh, y ni hablar de las mujeres. Entonces,
se hacían abusos sexuales que estaban totalmente normalizados y que hacían mucho daño, y que no tenía nada que ver con la homosexualidad, sino con el abuso de padres a hijos e hijas, y en donde no se podía chistar, ¿eh? Es así solamente. Y así funcionó el mundo durante mucho tiempo. Por eso la fornicación no tiene nada que ver con relaciones prematrimoniales, como siempre se dice, sino que es siempre una relación ilícita que hace daño al otro, que es un abuso, una violación. Y finalmente de los robos, porque lo que hacían los romanos era robar tierras, robar personas y esclavizarlas, robar trabajadores y hacerlos soldados. Todo lo que hacían era robar en cierto modo, solo que lo utilizaban mediante la violencia. Pero a la larga sigue siendo un robo, por mucho que el imperio haya estado ahí. Bueno, lo que quiere mostrarnos el Apocalipsis precisamente es esta visión de la necesidad humana ante la respuesta de Dios por el dolor humano, ¿no? Por eso, la semana pasada hablábamos un poco de la similitud que tiene el Apocalipsis con lo que sucede en el Éxodo, de cómo Dios rescata a su pueblo. Dios también ahora quiere rescatar a su pueblo de los romanos. Y sí, el tema es que, como hablábamos en las primeras reuniones, el Apocalipsis no está pensado, creo yo, al menos para decirnos que Dios acabó con el Imperio Romano, sino más bien para darnos esperanza de que el imperio va a caer, sea cual sea, y que nosotros debemos resistir. ¿Resistir por qué? Porque la esperanza es algo que es lo que define tu vida. Porque cuando pierdes esa capacidad de esperar, aunque no tengas poder como el de al lado, entonces también vas perdiendo tu capacidad de vivir y de soñar. Dios sabe que los cristianos no pueden luchar contra el imperio romano con las mismas armas que tienen, porque van a morir todos. La arma más poderosa que tenemos es Cristo, con la esperanza de vida que nos da. Y es por eso, a largo plazo, que luego el imperio romano no tuvo otra que hacerse cristiano también, porque la esperanza de los mártires, la fuerza de voluntad y la convicción espiritual de ellos fue lo que produjo el cambio dentro del mismo imperio hacia la conversión a Dios. Aunque ese cambio no se haya dado de la forma más tierna y solidaria, eh, lo que se busca aquí, creo yo, al menos es eso, que entendamos que no tenemos que ir a la guerra en todas las luchas. A veces también podemos esperar con esperanza porque no podemos ganar siempre. La diferencia está en que Dios sí está contigo siempre. Es como cuando uno lucha contra una enfermedad. No vamos a poder salvarnos de todas las enfermedades porque somos frágiles y nuestros cuerpos son frágiles. Y la muerte no es un castigo. La enfermedad no es un castigo, es algo que viene con la fragilidad de nuestra existencia, nada más que eso. El tema es que no nos gusta, pero debemos aceptarlo, aunque no podamos controlarlo. Entonces, precisamente la pregunta es, ¿voy a tomar esa enfermedad, ese problema, como
un abandono o un castigo de Dios, o me voy a aferrar a Dios para poder sentir su presencia y darle algo de sentido a ese dolor que siento. De eso se trata la vida del cristiano, porque si no, estaríamos obligados a estar siempre felices, siempre contentos. Y la vida no es así. O me van a decir que están siempre felices. Pero sí, tenemos que tener siempre una razón para estar felices. El tema es que no siempre la vemos, no la encontramos tan rápido, pero sí que la tenemos, y es que Dios está con nosotros. En toda batalla, en toda lucha, en toda enfermedad, en todo lo que somos, Dios está con nosotros, pues. Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso creemos. Por eso los cristianos del Apocalipsis necesitan una esperanza que viene desde el cielo. Pero la esperanza no puede estar basada solamente en la violencia que responde. Porque si no, vamos a tomar el Apocalipsis como si fuese este dicho que ojo por ojo, diente por diente. No, ya vendrá el castigo de Dios. No, si Dios ya lo va a agarrar. Y, y es eso lo que nos da tranquilidad. Que Dios haga sufrir a los pecadores. Porque eso es un poco lo que el Apocalipsis también está mostrando, ¿no? Por abajo. Por algo le está mandando fuego, humo y azufre, ¿no? No está siendo muy cariñoso, podríamos estar de acuerdo en eso. Pero tenemos que también pensarlo en nosotros. Yo me alegro de ver al que sufre, si lo merece, sufrir. Se han hecho estudios al respecto, de hecho, ¿eh? De cómo uno es más fácil defender el martirio de una persona que merece, entre comillas, el dolor a uno que no, ¿no? Es como que ahí cuesta menos aceptarlo. Estamos todos en contra de esas cosas hasta que nos presentan un caso que valga la pena, como el de los romanos, que merecen ser consumidos por el fuego, el humo y el azufre, pues. Y eso tiene que tocar nuestra hebra más profunda como cristianos y cristianas. Porque ¿quién no lo ha pensado? ¿Quién no ha querido hacerle daño al otro? ¿Quién no ha querido devolver mal por mal? Todos, todos en algún momento hemos sentido algún arrebato de ira, de venganza, de lo que sea. Si somos seres humanos, sintientes, se pasarían de mentirosas si me dicen lo contrario, ¿eh? No les creería nada. Porque somos humanos. El tema es que tenemos que ser más que humanos. Tenemos que ser cristianos. Tenemos que ser cristianas. Y eso significa seguir los pasos de Cristo, de creer y movernos como Él. Entonces, ahí es cuando recordamos las palabras del Padre Nuestro, que decían, no nos dejes caer en la tentación, que es muy importante. Porque el Padre Nuestro en ese verso lo que está diciendo es que la tentación es real, que la tentación siempre está, que existe, que es una constante. La tentación está. Señor, no me permitas caer en esa tentación. El tema no es dejar de ser tentado, porque las tentaciones siempre van a estar. El tema es no caer, y eso es lo que buscamos los cristianos y cristianas.
Y para ello debemos analizarnos continuamente desde la palabra de Dios para que aprendamos a pensar y a sentir como Cristo Jesús. Ninguno de nosotros va a ser como Él. Aprendemos a pensar y sentir como Él, para que así seamos capaces de sentir misericordia, de sentir compasión, de sentir amor, de poder perdonar a los desgraciados que viven con nosotros en este mundo que no siempre es muy justo y que obviamente nosotros nos creemos superiores a todos ellos, porque nosotros somos de las iglesias buenas, no de las malas, de las cartas del Apocalipsis, ¿no? Claro, ahí es siempre más fácil escupir para atrás. Pero pongámonos un poco en lo que se dice de estos romanos. Dice que son incapaces de ver, de oír y de caminar. Dos preguntas. ¿Por qué no dice que son incapaces de hablar? ¿Y por qué esto de caminar? El ver y oír uno se lo puede imaginar más en la interpretación, pero ¿por qué el caminar? ¿Por qué no son capaces de caminar? Ni de oír, ni de ver, pero sí de hablar. ¿Qué piensan ustedes? Porque quizás ellos esperaban más que los otros caminaran a ellos. ¿En qué sentido? Automáticamente yo ahí me imagino que hacían caminar a los esclavos, pero ¿a qué te refieres tú? No, porque ellos tenían la hegemonía del poder. Y entonces ellos eran autoritarios porque yo soy el que tengo la razón. Tú eres un desecho. Tú eres alguien que no es de mi alcurnia. O sea, yo estoy aquí para regir todo. No, de verdad que este tema está buenísimo. Termina Que sí. la idea. Falta algo ahí. A ver, juégatela, juega. Que... Entonces ellos tenían el derecho de hacer lo que querían con los demás, porque ellos eran todos poderosos y ellos eran los que regían y normaban la vida. No sé. Gracias, Karen. Una cosa que antes de darle la palabra a Miriam, tú dijiste ya que los romanos en cierto modo ya no caminaban, en cierto modo que pedían a la gente que caminaran por ellos, ¿no? Eh, y No, no es que caminaran, es que entendí caminar no como caminar, sino de que yo no soy el que voy a ir a ti, tú eres el que tiene que venir a mí. O sea, eso fue lo que... claro, así mismo, sí. Y luego dijiste que tienen que ser más como Jesús, ¿no? Como Cristo, ¿no? El problema es que para ellos el Hijo de Dios no es Cristo, sino que es el César. Entonces ellos siguen al César como Hijo de Dios y no a Cristo como el verdadero Hijo de Dios. Y es por eso que no pueden ver, ni oír, ni caminar, porque son como sordos que se siguen a sí mismos, siguen a alguien que no es. Pero son por sometimiento, la mayoría, Claro. por subyugarse a ellos. ¿Y por qué? Porque ese yugo es tan fuerte que los debilita completamente y no se permiten que entre otra explicación a lo real. O sea, es, no, bueno, no sé. Bien, bien. Gracias, Karen. Miriam, tú ibas a compartir unas palabras.
Yo creo que el Señor dio a Israel un mensaje de advertencia y de reprobación por lo que estaba pasando. Ante esto, los romanos no lo escucharon, fueron sordos, en el sentido de que ellos, al creer en varios dioses, al contrario que los cristianos, al creer en César, en ese momento, se creían los superiores, los poderosos, de que estaban en lo correcto. Eso era lo que pasó en la historia del Imperio Romano. Ellos creían que la maldad y el triunfo de ellos era tirar los leones, matar a la gente, que eso era lo correcto. Ellos se rieron del pueblo cristiano y fueron crueles, y ese mensaje de advertencia ellos no lo escucharon. Entonces son sordos, mudos, porque para ellos la palabra de Dios era ley, como dijo Karen, pero más que eso, ellos pensaban que eso era lo que tenían que ser. Entonces de ahí viene este sello, que tiene que ser el sello del trofeo que vimos la semana pasada, antepasada, el sello que debemos tener todos los cristianos en nuestro cuerpo, en nuestra frente, el sello de Cristo Jesús. De ahí viene la relación, la diferencia que debe hacerse notar. A eso debemos llegar, porque Dios se hizo carne por nosotros, se transformó en ser humano. Y eso es porque eso es lo que tenemos que agradecer nosotros, tener la comparación del Imperio Romano a lo que fue y a lo que es la vida en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia, creo yo. Claro, claro. Tú propones una visión más existencialista, ¿no? Desde la misma experiencia de la persona que vive la fe y que recibe la llamada de Dios, ¿no? Hacia la conversión. Y creo que un poco eso es lo que está diciendo el Apocalipsis, porque hay una llamada a la conversión constante. Claro, uno ve las estrellas que se caen, el fuego, el azufre, el humo y todo eso, pero hay una conversión constante. Piensen que lo que está diciendo acá el Apocalipsis es que hay solamente un tercio de los malos que fue castigado. Hay un dos tercios de los malos que está destinado a la gracia, a la misericordia, con la invitación a la transformación, al cambio, ¿no? Entonces, uno puede ver que el mensaje es que Dios los quiere matar a todos, o podemos entender que en realidad siempre hay espacio para la gracia de Dios, para la misericordia de Dios, incluso hasta para los malos. Por eso el relato habla de un tercio nomás, ¿no? Que obviamente es un número simbólico, pero hay más espacio para la gracia que para el castigo. Qué importante es eso, por dos razones. Primero, porque nos habla de Dios. Y segundo, porque nos habla a nosotros de un Dios que nos ama de tal forma que permite el error y que nos va a tratar a nosotros con la misma gracia que con los cuales está tratando ahora. ¿Por qué? Porque siempre yo pongo al otro como el malo, pues. El otro es el asesino, el otro es el abusador, el violador, el mentiroso, el sordo, el tonto. Siempre es el otro. Y ahí es fácil. Pero ¿qué pasa cuando soy yo el que la embarra de verdad? El que se equivocó de verdad, el que llegó incluso hasta poder asesinar a alguien, abusar, robar, maldecir, lo mismo que sale acá. Cuando lo pensamos en el sentido del imperio, lo pensamos siempre desde un punto de vista de los culpables y las víctimas. Y nosotros siempre estamos del lado de las víctimas. Pero Dios quiere que entendamos que cuando seamos los culpables y victimarios, también vamos a poder llegar a la gracia de Dios.
si es que logramos convertirnos, cambiar de rumbo, cambiar, transformarnos. Por eso el Apocalipsis no es solamente un mensaje de fuego del cielo, es un mensaje de conversión en la tierra, porque la gracia de Dios alcanza para mucho más que cualquier castigo o ira de Dios que podamos pensar o creer. ¿Lo ven? Porque esto, queridas, es para nosotros. Y nosotros también nos equivocamos. Quizás yo no dirijo un imperio de gente asesinadora, pero también tengo mi lista de pecados que espero nunca conozcan. Todos necesitamos de la gracia de Dios, pero por sobre todo necesitamos vivir creyendo y confiando en que esa gracia es inmutable, que está eternamente en ti y para que en el momento en el que cometas el peor error de tu vida y todo el mundo te abandone, tengas una sola seguridad, y es que Dios está contigo, que Dios no te abandona, y que aunque tus seres queridos y el mundo entero no te dé una segunda o tercera o cuarta oportunidad, en Dios siempre tendrás gracia, perdón gratuito y la posibilidad de conversión. Los romanos también la tienen, a pesar de lo malos que son. Todos tienen la invitación de Dios a convertirse y conocer, experimentar su gracia, como nos recordaba Miriam recién. Eso es lo más hermoso de ser cristianos. Claramente, la imagen del perdón de Dios es la imagen que debemos seguir como comunidad. Eso es precisamente lo que buscamos. Es lo difícil, es lo realmente difícil. Y, y el mejor ejemplo es el propio, en este caso, ¿no? Porque muchas veces es más fácil perdonarse entre ustedes y todo eso, respondiendo a la pregunta de Karin en el chat, pero no es lo mismo que Karen le ponga el gorro a su marido a que yo se lo ponga a mi señora. No es lo mismo. Disculpa que te use de ejemplo. No es lo mismo. Yo seré juzgado 3 veces más fuerte que la Karen, porque se supone que yo tengo que ser una persona mucho mejor porque soy pastor y todas esas tonteras, ¿no? Pero la comunidad debe comprender, todos debemos comprender, que la gracia de Dios no hace acepción de personas y que no podemos elegir a quién perdonar y a quién no, porque el perdón no es una ganancia, el perdón es gratuito. Y ese es precisamente el aprendizaje que debemos dar. Y a entender que no medimos a las personas por sus triunfos, ni tampoco por sus fracasos, sino porque son hijos e hijas de Dios. Entendiendo que todos podemos equivocarnos de distintas y miles de maneras, pero al mismo tiempo todos tenemos la oportunidad de conocer la gracia y de reformar nuestras vidas
Esto no significa que uno se haga el tonto y diga, ah, borrón y cuenta nueva, esto no pasó. No, no. Todo proceso de conversión viene con un proceso de reparación al cual uno tiene que hacerse cargo. Pero esto lo hacemos juntos como comunidad. Por eso acá, al menos desde nuestra experiencia, nunca se trabaja con uno solo, se trabaja con los dos. No importa quién fue la víctima y quién es el victimario, todos necesitan ayuda. No se trata de solo creernos Robin Hood, de defender a los más desvalidos. No, no. El opresor también necesita convertirse. ¿Lo ven? Es muy importante. Por eso el perdón es tan importante, porque si es que no aprendemos a perdonarnos como comunidad, como familias, entonces tampoco podemos amarnos de verdad, porque significa que no estamos demostrando el amor que Cristo nos enseña. Y obvio, el perdón no se recibe de un día para otro. Hay cosas que cuesta más perdonar. Hay cosas que quizás cuesta menos, dependiendo de cada uno y cada una de ustedes, de nosotros. Pero no puedo mentirme a mí mismo y creerme cristiano cuando no estoy dispuesto ni siquiera a pensarlo. Es un proceso, nadie tiene que hacerlo de la noche a la mañana. El tema es que lo sientas y que lo pienses. Y si te cuesta, te esfuerces, le busques la vuelta. Y si no puedes, busca ayuda. Pero no puedes quedarte con el rencor, con la ira, porque eso te hace alejarte de Dios. Da lo mismo el otro. El odio te aleja del amor de Dios. Es por tu propio bien el perdón, más que por el bien del otro. Eso ya lo hemos conversado. Claro, ahora alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cómo voy a perdonar a alguien que no me ha pedido perdón? Y bueno, queridas, así va a ser la mayoría de las veces. Eso solo habla de tu propia capacidad, de nuestra propia capacidad de proclamar el amor de Dios. Si nos creemos realmente cristianos, entonces, bueno, que se note, ¿no? O somos cristianos de sábado y domingo nomás. No, pues se va a notar que eres cristiano cuando se note. Ir a la iglesia es maravilloso y me hace muy feliz, pero realmente se va a notar que eres cristiano cuando aprendas, cuando aprendamos a hacer la diferencia como cristianos. Y créanme, queridas, que se nota. Karen. Oye, yo creo que esto es clave. Me encanta, me encanta. Esto, yo creo que lo primero, porque yo tiendo a, a- a como reflexionar mucho en mí misma. Eh, y así como el médico tiene que diagnosticar para poder dar un tratamiento efectivo, uno, o sea, yo tengo que saber dónde yo cojeo. Por ejemplo, eh, en el caso del perdón, bueno, yo tengo muchas cosas, en especial una que siempre me atormenta es la situación por la cual tuve que emigrar de mi país. Para mí eso es difícil de poder perdonar a esa gente, o sea, por todo el mal que le han hecho, o sea, pero eso es así como arriba. Entonces yo dije, bueno, no puedo hacer nada allá arriba, eso está ahí, lo tengo que dejar para después porque no, por ejemplo, no encuentro cómo. Pero, por ejemplo, digo, voy a empezar por mi núcleo familiar. O sea, tomar conciencia de cómo empezar a hacer cada cosa. Entonces, algunas veces, por ejemplo, en la convivencia familiar, uno se exalta, uno lanza cosas, y yo digo, y entonces después yo digo, wow, o sea, caí otra vez.
O sea, entonces pido, de verdad que pido, oye, no me dejes caer en la tentación. O sea, tengo que estar más claro con esas cosas. Es como ser conscientes de cada aspecto para uno poder superarse, cambiar, convertirse. Gracias, Karen. Creo que nos viene muy bien tu experiencia en este caso, porque creo que todos tenemos algo similar, algún dolor, algún sufrimiento, algún desengaño. Y a todos nos han traicionado, nos han hecho daño, pero realmente no somos la mejor persona si es que seguimos igual. Y además que cuando guardamos rencor y odio en nuestro corazón, lo único que sucede es que le damos poder al otro sobre nuestra vida, ¿no? Se lo regalamos. El miedo es lo que hace. Cuando tú le tienes miedo a alguien, le regalas tu libertad porque estás todo el día pensando en esa persona, preocupándote de lo que te va a hacer, cuando capaz que ni siquiera esté pensando en ti, no eres tan importante en su vida, digamos. Entonces, Dios quiere que seamos libres. Y tal como tú dijiste antes, que tomemos en serio nuestra libertad responsable, porque de otra forma solo perdemos la vida sin tomar decisiones y sintiendo lástima por nosotros. Dios nos quiere como protagonistas de nuestra vida y no como espectadores. Eso deberíamos ponerlo en la puerta de la casa. Tenemos que ser protagonistas, tomar decisiones, no ser un corcho que flota en el agua, sino tomar los remos con las dos manos y dirigirnos hacia donde queramos ir. Jugárnosla, equivocarnos, caernos, no importa, pero vivir con las dos manos, no con una sola. Porque así es como Dios nos ha hecho capaces para ver, para escuchar, para hablar, para caminar, para todo. Y es hermoso cuando uno se da cuenta de que realmente puede. Y eso hace la diferencia. Ustedes muchas veces creen que uno como pastor es súper fácil predicar y hacer las cosas. Hoy día supe una hora antes que había fallecido esta niña de cuarto básico en el colegio y me mandaron al frente a hacer una liturgia frente a 1.500 personas de primero básico hasta 70 años en un solo lugar, sin saber nada, sin entender el contexto, sin nada. Listo, haz la magia. Y se me caían los pantalones, digamos. O sea, y yo creo que esos son los momentos cuando Dios hace la pega. Cuando uno deja de querer controlarlo y querer ser salvador de todos, ahí Dios hace. Y gracias a Dios, Dios hace mucho en nosotros. Y a todos nos cuesta. Y cada uno tiene sus propias luchas. Acá no existe el más salvador que otro. Cada uno tiene su propia lucha en su hogar, en su trabajo, en su familia, en su iglesia. Dala. Hasta yo hoy día incluso pensé decir que estaba enfermo y no iba, porque me daba miedo. No es fácil, ¿ah? Con la expectativa de que todo el mundo cree que uno siempre tiene la palabra correcta y no es así. Pero Dios sobra y tenemos que permitir que lo haga. Y para permitirlo, tenemos que estar a donde hay que estar. Y no podemos ocultarnos debajo de la cama, ni mentir, ni no hacer las cosas que somos llamados a hacer. Y si alguien te llama para acompañar, ya sea una o a 1.500 personas, entonces tienes que dar gracias, más que buscar razones para no hacerlo, aunque la tentación siempre está. Pero nunca podemos dejar de creer.
que en realidad es Dios el que hace el trabajo y no nosotros. Pues que así sea en nuestras propias experiencias de fe. Y que sea Dios quien nos haga valientes, valientes, porque eso es lo que necesitamos, ser valientes para hacerle frente a la vida, a los desafíos y hacerlo con amor. Y Dios va a hacer el resto, se los prometo. Oremos. Amado Dios, gracias porque con tu palabra podemos tener esperanza. Gracias porque tú estás siempre con nosotros. Y gracias porque haces milagros tan grandes a través de nuestros labios, de nuestras manos, de nuestros pies, con los cuales podemos transformar vidas para ti, para que tú hagas el resto y produzcas una sincera conversión. Por eso te pedimos por todos los que sufren, por los que hoy viven con miedo, por los que hoy están solos, por los que han perdido a alguien muy amado en su familia, en su trabajo, en su vida diaria, por los que no pueden creer en tu resurrección y no tienen esperanza, Señor. Llévanos, por favor, hacia ellos para que podamos acompañarlos en sus dolores y aunque no tengamos todas las palabras, solo llévanos y haz todo el resto. Que tu gracia sea conocida, Señor, en todos lados. Y si somos dignos de practicarla y de predicarla, utilízanos como instrumento tuyo para llevarla a todos los lugares a donde tú quieras. Te lo pedimos, Señor, confiando en tu amor por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muy, muy emotivo la clase. Sí, Muchas gracias. muy emotivo hoy día. Muy emotivo. Me sumo también, estuvo muy emotivo hoy. Ya. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y con la familia de esa niñita. Igual. Muchas gracias. Chao, gracias. Los quiero a todos.